Hola, hola mis amigos y compañeros de lectura de la palabra de Dios. Nos encontramos ahora con Marcos, capítulo número 14. Nos vamos a encontrar en este capítulo con una serie de eventos, de experiencias de Jesús principalmente con sus discípulos. Ya quedó atrás lo que fue el mensaje escatológico, ya quedó atrás una serie de preguntas y cuestionamientos y tentaciones de los líderes religiosos contra o a Jesús, y donde el Señor estuvo exhortándoles, señalándoles, acusándoles y dándoles luz para que abrieran su corazón. Así que en el capítulo 14 ya encontramos que esos líderes están queriendo ya armar algo en contra del Señor para eliminarlo completamente. Así que son los últimos días antes de la muerte del Señor, donde el Señor está dando una serie de enseñanzas muy importantes, ya última, previo, antes de su crucifixión. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. ¿Cómo es que supo Marco esto? Bueno, debemos recordar que habían personas que estaban metidos dentro de ese grupo del Sanedrín y que escuchaban y llegaban a oídos de los discípulos todo lo que armaban, como sucedió en el caso, por ejemplo, cuando a Pablo lo iban a atrapar para matarlo y que habían gente que se habían juramentado para no comer, ¿verdad? Nada hasta que vieran muerto a ese hombre, y llegó un sobrino de Pablo a hablar con él. Bueno, eso va a estar, después lo leeremos en Hechos. Bien, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Bien, esto es lo que tenemos, estando en casa de este Simón, llamado el que había sido sanado, se ha llamado el leproso, y vino esta mujer, ¿verdad? Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Ese fue seguramente Judas, ¿verdad? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero parece que no era el único, porque dice murmuraban. Pero Jesús dijo, dejadla, tranquilos, déjenla en paz. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Preparando el Señor para su muerte. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ella ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. ¿Por qué lo hizo? Estaba decepcionado. Él esperaba un Mesías poderoso que iba a guiar a los ejércitos judíos en contra de los romanos. Exactamente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que se menciona en otros evangelios, que era codicioso, agarraba, sustraía de la tesorería que él manejaba. Ellos, los fariseos, el Sanedrín, al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ya su mente estaba desviado, estaba decepcionado, quería dinero, no había logrado lo que él esperaba, estaba desilusionado, decepcionado, en fin.
El primer día de la semana de los panes sin levadura, cuando antes ese quisiera recalcar. No dice aquí que el diablo había entrado en él, como después llegó a suceder en la última cena. Estaba ahí, prometió, decidió, fue decisión de él. No fue controlado, dominado por un espíritu inmundo. Entonces, note eso. El primer día de la semana de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Uno de ustedes. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, claro, y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. No mencionó el nombre de Judas. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y ahí estaba Judas, escuchando. Y el Señor lo mencionó. Y yo puedo imaginarme que le estaba señalando. O sea, sí estaba escrito, pero eso no significaba que la voluntad de Judas estuviese atrapada. Él tenía la libertad para poder tomar decisiones. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Preciosa enseñanza del Señor. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Wow. ¿Había el Señor hablado antes del nuevo pacto? Me temo que no. Tal vez tú sí recuerdes. Mándame un mensajito. Nuevo pacto. Wow. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Ya, Señor, indicándole, dándoles instrucciones precisas, hablándole a todos. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero es parte de un plan, de que tengo que morir, tengo que sacrificarme para el nuevo pacto, un nuevo pacto que alcance a toda la humanidad. Bueno, eso lo entendemos por la enseñanza. En este momento, nuevo pacto. Mi sangre, comer mi sangre, beber. Creo que Juan, sí, ahorita recuerdo. Juan mencionó, es cierto, en el Evangelio de Juan tenemos enseñanza de esto. Es perfecto. Bien. Y verso 30. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalizasen, yo no, dijo Pedro.
yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Wow, qué manera del Señor de ir señalando. Mas él con mayor insistencia no le hizo caso, como en Juan. Bueno, no voy a adelantarme. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, todos. Pedro en muchas ocasiones fue el primero en hablar y los demás dijeron, sí Señor, yo también. Igualitos, pero todos le fallaron. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran los discípulos más allegados, y comenzó a entristecerse y angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Qué profundidad hay en estas palabras. Mi alma está muy triste hasta morir. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasarse de él aquella hora, y decía, Abba Padre, querido Padre, papá, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No lo que yo quiero, sino lo que tú. Es una voluntad de Dios el Hijo, de Dios el Padre, pero están unidos. Luego vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, duermes, ¿no has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Dicen, hablan, quieren muchas cosas, pero si no velan, si no oran, van a caer en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay que velar, hay que orar. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, descansen, dormid ya y descansad. Y después de unos minutos dice, basta, la hora ha llegado, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Y todavía no les había dicho que era Judas. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Seguramente estaba muy oscuro y la señal era esa. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja, nada más la oreja, con la espada. Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque si era siervo del sumo sacerdote, posiblemente era un aspirante a ser sacerdote. Y no podía ser sacerdote nada más si estaba mochado en un dedo, la oreja o algo, tenía que ser una persona con un cuerpo íntegro. Esos son los comentarios que he leído. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, todos. Pedro, que decía, contigo voy a morir, huyó también. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Algunos comentaristas dicen que era Marcos. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaron. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré
otro hecho sin mano. Todo malinterpretando las palabras de Jesús. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y entonces le dice: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Acuérdense cómo empieza el Evangelio de Marcos. Este es el Evangelio de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la pregunta y es el hilo rector de todo el Evangelio. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús entonces le dice: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta respuesta de Jesús, que tal vez tú y yo no podamos entender completamente, observa la reacción en el Sanedrín. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y vio a Pedro que se calentaba mirándole. Dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero Pedro negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, cuántas veces tú has llorado por causa de tu falta de fe, por causa de que no has cumplido tus propias expectativas. Pero yo te digo, hay esperanza. ¿Por qué? Porque hubo resurrección. Y por la resurrección de Cristo hay una esperanza de vida eterna y de vida nueva en esta tierra, de una transformación. Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Él tenga misericordia. Nos vemos en la próxima.